con alma, vida y corazón. Arrancamos una edición más de Locos por tu Fútbol. Bienvenidos. Venga, y así comenzamos este programa. Antes de esto, déjame invitarte a que te sientes en tu lugar favorito, tómate una cervecita, cualquier bebida que te guste y aprovecha este video porque te va a encantar. Adrián, ¿tienes algo ahí por comentar? Nada, ¿cómo están? La verdad, muy agradecido también por estar aquí en el canal Locos por tu Fútbol, de parte de Hincha Tigres TV, que es el canal que representamos. Y pues nada, la verdad, muy emocionado con nuestro gran invitado de esta ocasión y pues esperando ahí tener una muy buena charla. Venga, tienes ahí la primera pregunta, Adrián. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Toño. En verdad, muy agradecidos por el tiempo otorgado para este programa. Y pues, básicamente, lo que te quiero preguntar es, sabemos que eres de nacionalidad uruguaya, ¿verdad? Así es. Y más o menos, ¿cómo fue tu llegada a México o a Monterrey específicamente y esos primeros años que viviste ya pues, en el país, ¿verdad? Eh, no sé si nos quieras platicar un poquito de esos momentos de tu llegada a México y cómo se da, vaya. Claro, sí, primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, platicar con ustedes y con toda la gente que lo sigue. Pues fue algo muy casual para mí, digamos. Yo tenía 6 años cuando llegué a Monterrey. Mi papá fue invitado por un tío, un hermano de él que ya vivía en Monterrey, a conocer la ciudad y a explorar algunas posibilidades de trabajo y pues alternativas para mejorar la situación familiar en muchos aspectos. En la década de los 70 Uruguay pasaba por algunos temas complicados políticamente, económicamente. Entonces, pues mucha gente estaba buscando alternativas en otros lugares para poderse desarrollar. Mi papá tomó la invitación de mi tío, vino, conoció Monterrey y regresó a Uruguay y dijo, nos vamos. Y desde 1973 vivo aquí, así que pues ya la referencia uruguaya pues queda como parte de la historia, pero en sí mi vida desde los 6 años, desde que tengo recuerdos, pues son aquí en la ciudad de Monterrey. Qué padre. Regio totalmente. Sí. Sí. Bueno, llegas a Monterrey y cómo fue toda esa parte de tu infancia. Bueno, quiero pensar y queremos saber que todo fue lo normal, ¿no? O sea, tú creces como un niño normal, llegas a secundaria, a prepa, pero en prepa tú ya sabías que te ibas a dedicar a los medios de comunicación. Yo creo que desde antes, yo creo que desde la escuela, desde la primaria y la secundaria ya era muy atractivo para mí todas las actividades que tuviesen que ver con hablar en público. Te hablo de las obras de teatro, de los festivales que se hacían para las mamás o a diferentes eventos del colegio. Un poco más grande, sí, ya me empiezan a llamar la atención las narraciones de fútbol. Me grababa yo solo en una grabadora que tenía y ponía unas alineaciones y empezaba a inventar mis propios partidos. Entonces empecé a tener claro que el tema de hablar en público era muy atractivo para mí y a partir de ahí pues ya se fue como que enfocando un poco más al fútbol. Cuando llego a la etapa de elegir una carrera que tuviese algo que ver con eso, pues no hay una carrera ni de narrador de fútbol, ni de locutor, ni nada de eso. Entonces, lo más afín en ese momento era la carrera de Ciencias de la Comunicación. Así que empiezo a estudiar Ciencias de la Comunicación, pero precisamente como toda la parte de medios no era tan detallada en la carrera, empiezo a la par de mis estudios a trabajar. Empiezo como reportero en el periódico El Norte y durante todos Okay. los años que estudié la carrera estuve trabajando en El Norte, luego pasé a Televisa y terminé mi carrera ya teniendo pues toda esta experiencia de casi 4 años, los mismos que duró la carrera prácticamente, teniendo actividad profesional en lo que a mí más me gustaba, pero la carrera me permitió pues
aprender acerca de otros ámbitos de la comunicación, la publicidad, la mercadotecnia, la comunicación en las empresas, que también en algún momento de mi vida pues me permitió trabajar en diferentes empresas haciendo algunas cosas que no tenían nada que ver con los medios. Ah, ok, muy bien. Oye, bueno, Ya. ahorita mencionaste Televisa, pero anteriormente tú trabajabas en multimedios. No, es que estuve en el norte, estuve en Televisa, luego me fui 10 años a Multimedios y Ok, luego regresé a Televisa, la etapa actual, que estamos por cumplir 25 años desde que empezamos el proyecto de Pasión Futbolera. O sea, en Televisa llegué a felicidades. estar en dos etapas, una al inicio y otra ya después de esos 10 años en Multimedios. Ah, ok. Ya, Y por ejemplo, ya. en multimedios, ¿qué nos puedes platicar de esa etapa? Porque, digo, son 10 años y creo que literalmente, o lo queremos ver de esa manera, que sí aprendiste mucho, ¿no? Totalmente, fue una etapa muy importante. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Televisa, en esa primera etapa recién graduado, yo empiezo a trabajar en una empresa porque pues la tele no era en ese momento pues un ingreso importante que me permitiera pensar en vivir de eso. Era una actividad que me gustaba mucho, pero que no me permitía vivir de eso y empiezo a trabajar en una empresa. Al paso del tiempo me llega la invitación de Multimedios y ahí era muy atractivo porque Multimedios tenía el periódico, que en aquel tiempo era el Diario de Monterrey, ahora Milenio, tenía las Sí. estaciones de radio y las transmisiones de los partidos de fútbol y obviamente la tele. A mí me llama Paco Salazar, que en ese tiempo era el productor de los programas que hacía Roberto Hernández Jr., y él estaba por irse al Mundial de Italia 90. Entonces necesitaba a alguien que lo acompañara y que en su momento lo pudiera suplir cuando él empezó con todo el tema de los viajes previos al Mundial y ya el Mundial en sí, el Mundial de Italia. Entonces tomo yo esa oportunidad viendo que en multimedios pues tenía un ámbito más amplio por los 3 medios que se manejaban ahí para poderme desarrollar. Entonces, claro que ahí entré a mis primeras transmisiones de fútbol, haciendo comentarios a nivel de cancha. Tuve la conducción junto con Roberto y después ya de manera independiente de espacios muy importantes, como lo fue Fútbol al Día, El Juego del Hombre y 12 Deportes. Entonces eso pues me permitió desarrollarme, tomar mucha experiencia y como bien dices, aprender. O sea, fue una etapa de mucho, mucho aprendizaje porque estaba expuesto pues a experiencias muy variadas en los 3 medios que ahí se tienen. Sí. Muy bien, muy ¿Recuerdas, bien. Toño? Perdón, ¿recuerdas tu primer partido, o sea, el que narraste? No sé Sí, si en ha sido en radio el tecnológico o en el universitario, perdón. fue en el Uni, narré un partido entre América y Tigres. Roberto Hernández Jr. toma una decisión personal de retirarse o dejar la empresa y ese tiempo que él no estuvo, pues me cede, digamos, simbólicamente los micrófonos, aunque luego él después regresa y sigue haciendo todo lo que todos sabemos y conocemos, pero me deja unos minutos de ese partido en el que él anuncia que se retira y se va al Mundial, pero después, un par de años después, él regresa nuevamente él se queda con Fútbol al Día, que era su programa estelar, y yo Sí, conservo el Juego del Hombre y 12 Deportes. Juego del Hombre era un programa en la noche de 5 minutos, también muy parecido a Fútbol al Día, pero nocturno, y el de sí, 12 Deportes, que eran 2 horas, en la época en la que los partidos de fútbol no había forma de verlos por la televisión, pues era el espacio en donde la gente, la que había ido al estadio y la que no había ido al estadio, pues se sintonizaban con 12 Deportes a las 8 de la noche, los juegos eran de 5 a 7, a las 8 para ver el resumen y las entrevistas y el análisis que hacíamos de los partidos. sí, sí, Oye, sí. y hablando de eso, Toño, digo, no es lo mismo televisión que radio, pero ¿qué te gusta más a ti? Pues mira, hoy la era es de la tele, o sea, hoy creo que estamos en una era totalmente audiovisual, ya con la posibilidad que tienes en un celular de ver una transmisión, pues es poco común que ya una persona elija la radio teniendo las dos alternativas, es decir, tienes que estar forzado y pues voy en el carro, voy manejando, no puedo poner un teléfono o no tengo datos suficientes, entonces pongo la radio. La verdad es que la radio es muy atractiva porque en la radio realmente tú como narrador o como locutor eres el que plasma
la imagen que la gente se forma en la mente de lo que está sucediendo. En la tele tú acompañas, la gente está viendo la jugada, está viendo si hubo error, si no hubo error, puede incluso hasta estar en desacuerdo contigo, y si fue penal, no fue penal, porque la gente tiene su propio punto de vista. En el radio es distinto, porque en la radio tú eres quien dice, detalla, explica, y la gente no tiene más que irse formando una imagen mental con base en lo que tú dices. Entonces, desde esa perspectiva, la radio es muy atractiva. En el tiempo en el que la radio tenía todo ese peso porque no existían las otras opciones, pues olvídate, la radio lo era todo, o sea, era sentarte al lado de una radio en la sala de tu casa o en el patio, donde fuera con los amigos, y empezarte a imaginar lo que estaba pasando. Por eso luego el programa de las 8 se volvía tan importante, porque ahí era donde la gente podía ver todo lo que se había estado imaginando en la hora del juego cuando lo estuvo escuchando nada más. Entonces, sí es muy atractiva la radio, pero creo que ya estamos en una época donde lo audiovisual pues ya ganó la carrera, ganó. Hoy hasta los podcasts pues ya son en video, o sea, ya ni siquiera un podcast es solamente audio, ya se graban en video y luego tienes las dos opciones, claro. Pero el video creo que está tomando ya la batuta por la facilidad con la que hoy puedes acceder a todo ese tipo de cosas. Sí, incluso yo creo que hasta las redes sociales ha ido, claro. Pues como que opacando un poco todo lo que es la televisión y la radio, ¿no? En ese sentido. Sí, lo que han hecho las redes sociales es que una, le dan participación y voz a la gente. Yo me acuerdo cuando yo empezaba los primeros programas, la única manera de que la gente tuviera voz era llamando por teléfono al canal, que una muchacha anotara en una hoja su comentario, imagínate lo tardado y lo breve que tenía que ser, y después te pasaban las hojas y pues tú ya elegías cuál leías, cuál no leías, o qué tanto te alcanzaba el tiempo, ¿no? Para leer mensajes. En la radio quizá era un poquito más interesante porque podías poner una llamada, la voz del aficionado, la podías poner al aire, entonces eso te da un poco más de cercanía. Pero hoy las redes además lo que hacen es que mantienen vivo el tema 24/7, o sea, antes pues era el programa y a la hora que se acababa el programa pues se acababan los comentarios, las opiniones de la gente y todo hasta que volviera a empezar otro programa. Y ahora pues hoy termina un programa y tanto el locutor como el público tienen manera de seguir en contacto y de mantener vivo el tema del que sea que se hable las 24 horas. Entonces, sí, las redes sociales han venido a hacer una revolución absoluta en términos de comunicación. Sí, claro. Sí, totalmente. Fíjate que me hiciste que me acordara, digo, de cuando yo pues era un niño o no sé, niño adolescente, por ahí, casi en la etapa adolescente, que escuchaba los partidos, pues, ¿verdad? En este caso de Tigres, que es el equipo al que uno le va. Y o sea, todo lo que acabas de comentar, de que escuchaba uno el partido, se lo imaginaba y esperaba en la noche para ver ya las imágenes y ver lo que en verdad había pasado. Así Eso, yo creo que muchos nos identificamos, al menos de la edad más o menos o contemporáneos, nos identificamos con eso que acabas de comentar, porque sí es muy cierto. Sí, las nuevas generaciones pues no, quizá no alcancen a entender realmente lo que estamos diciendo, o sea, como que a ver cómo, o sea, no sé si se lo alcancen a imaginar, pero a los que nos ha tocado el antes y el después, pues creo que sí tenemos muy claro el grado tan importante de evolución que ha sufrido la comunicación. Sí, totalmente. Sí, claro. Oye, Toño, y toda la carrera, ¿verdad?, que llevas ya en los medios, ¿qué satisfacción te ha dejado el fútbol en sí? O sea, algo así como general, por decir. Vaya, como un gusto por otro deporte aparte del fútbol, o si es solamente el fútbol lo que te ha a ti dejado alguna satisfacción en cuestión laboral. Pues mira, al paso de los años, el fútbol ha sido siempre el centro, ¿no? En mis inicios, pues, narré béisbol, lucha libre, llegué a narrar tenis, fútbol americano infantil, o sea, narré muchos deportes por diferentes circunstancias que el canal en donde estaba, pues se transmitían esos eventos y pues éramos los que estábamos ahí. A veces no tan conocedores o no tan expertos, pero éramos los que estábamos ahí.
al paso del tiempo, la carrera, la vida me ha ido llevando solamente al fútbol, que obviamente es el deporte que más me gusta, pero yo siempre digo, me gusta más narrarlo que lo que me gusta el fútbol, y me quiero explicar. Es decir, a mí me apasiona mi trabajo, me apasiona narrar un partido de fútbol. Tengo compañeros que han llegado a la crónica deportiva porque les gustaba tanto el fútbol. Algunos quisieron ser jugadores y no pudieron llegar a ser, o lo fueron y al momento del retiro quieren seguir hablando de fútbol y por eso se meten a los medios de comunicación. Yo llegué al revés, yo llegué porque a mí me apasiona la comunicación. Podría, ya no, quizá porque mi carrera ya está muy, muy hecha, pero podría en algún momento haberme dedicado a algún otro tema, algún otro deporte, hablar de otras cosas, porque a mi pasión fundamental es la comunicación, que se juntó con mi gusto por el fútbol, pero soy más apasionado de la comunicación que del fútbol, si me permites ponerlo en esos términos. Ok, muy bien. Muy bien. O sea, en todo caso, te podríamos ver, por ejemplo, en algún noticiero o algo así. Fíjate que yo siempre he tenido el sueño de un día estar en el canal y que me digan, oye, hay que abrir un espacio informativo porque pasó algo y no hay nadie de noticias, nada más estás tú en el canal, abre el noticiero y empiézanos a hablar del tema o a dar pie a los reporteros o lo que sea. O sea, siempre he tenido esa ilusión de que un día me pueda tocar participar en un esfuerzo de comunicación que no necesariamente esté ligado al deporte. Obviamente hay que respetar que, pues, no de todos los temas estoy lo suficientemente informado o preparado, porque me enfoco en el que me toca a mí, que es el fútbol. Pero bueno, como ser humano, como ciudadano, como habitante del mundo, pues soy una persona que trato de informarme de todo lo que pasa, y creo que a lo mejor no podría quizá opinar a detalle, pero sí podría ser el conductor de un espacio en donde se hable de algún otro tema que no tenga que ver con fútbol. No, yo creo que a lo mejor algún día sí se puede dar, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias, pero yo creo que sí se puede dar. Digo, aparte, todos estamos de acuerdo que eres una persona muy preparada. Pues te agradezco el elogio. Pues trato de estar informado. Yo creo que como un factor diferencial, creo yo, entre los que estudiamos comunicación o que tenemos esta vocación, es el compromiso que tenemos en general con la carrera. Es decir, mi trabajo me obliga, en el mejor sentido de la palabra, a tener un grado de responsabilidad, de conocimiento, de información. O sea, una serie de cosas. Es como si, oye, pues no es lo mismo que a mí me guste mucho la medicina y que me sepa 3, 4 tips o 3, 4 pastillas que te puedo recomendar, a que yo sea doctor. Si soy doctor, pues asumo un compromiso mayor, y ninguna de las dos cosas está bien ni mal. Simplemente son niveles diferentes en los que uno tiene que asumir un compromiso. Entonces, precisamente por eso que me dices, yo recuerdo cuando presenté mi examen de locutor, que ya no se hace, ya no se usa, pero en aquellos años tenías que ir a la Ciudad de México y un día presentabas un examen de cultura general. Te ponían un examen de historia, civismo, geografía, política, cosas básicas, y el argumento era, si tú vas a estar en un micrófono, pues tienes que tener una cultura general básica para poder transmitir adecuadamente, no decir mal la capital de un país, cosas que pueden ser muy elementales. Y no quiere decir que porque estemos ahí lo sepamos todo, pero crecimos con esa idea de que teníamos que tener un compromiso con una cultura básica para que a la hora que estuvieras en un micrófono, pues pudieras cumplir con esa responsabilidad. Sí. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe, Toño? No sé si sepas que ya no se hace ese examen de cultura general. La verdad no lo sé, no sé la razón. Sí me tocó que muchos compañeros con muchos años en los medios de comunicación nunca lograron pasar el examen. O sea, el primer día era un examen de cultura general, por decirte, como si fuera un examen de tercero de secundaria, preguntas a ese nivel, y si lo aprobabas, al día siguiente tenías el examen de cabina, en donde ya te ponían diferentes ejercicios y pruebas con locución. Pero, por ejemplo, había te daban un guión y decía, el presidente de Francia,
raya. Mandó un comunicado al presidente de Rusia, raya, en donde le decía, entonces tú tenías, no te lo daban con tiempo, te lo daban en el momento y tú tenías que completar los datos que faltaban a la hora de estar haciendo la locución. O sea, te ponían otro donde venía un texto con palabras en diferentes idiomas y no era tanto que supieras hablar idiomas, pero que por lo menos tuvieras noción de cómo se pronunciaba una palabra en italiano o cómo se pronuncia una palabra en francés. Entonces tenía, creo yo, un enfoque a un alto grado pues de respeto y de preparación para la gente que nos pensábamos dedicar a esto, porque en ese momento en el examen pues no te pedían vas para deportes o vas para noticias, te capacitabas para ser un locutor en general y luego ya tú tomabas tu propio rumbo, ¿no? Sí, terminaba siendo algo, pues yo creo que sí, preparaba muy bien a los locutores, o en este caso a la gente de los medios, en este caso, sí, ¿verdad? Sí, sí, hoy, sí era de mucha ayuda. No te pide nada, hoy no te pide nada. Antes el medio mandaba una carta y pues pedía como que te dieran tu licencia y te la mandaban. Creo que hoy ya ni eso, o sea, creo que ya ni siquiera existe la licencia. Yo tengo mi hoja, es como un diploma, digamos, que es licencia de locutor. Y había locutor A y locutor B, ya no me acuerdo cuáles eran las diferencias de uno y otro, pero había diferentes categorías. O sea, el tema estaba mucho más estructurado. Hoy, pues ya con redes sociales y con medios electrónicos, sería casi imposible regularlo y pues la única regulación es la gente. El público decide a quién escucha, decide a quién le cree, decide pues quién lo hace bien, quién lo hace mal, y en eso pues también hay gustos, ya no hay verdades absolutas donde una persona tenga todas las cualidades y otra tenga todos los defectos. Pues eso ya no existe en la era actual. Sí, oye, y aquí cabe replicar una cosa también. Nosotros esto lo que estamos haciendo es porque nos gusta, no somos profesionales, como en el caso tuyo, Toño, y nos gusta porque, no sé, yo creo que a lo mejor esto también lo traemos desde niños, pero pues la vida da muchas vueltas, te va llevando por otro lado y a lo mejor no se nos dio, en el caso de estudiar comunicaciones. Claro. Y por eso No, también quería fíjate, replicarlo, ¿no? yo creo que, como te decía ahorita, que ni siquiera, o sea, no es que una cosa esté bien y la otra esté mal. Son diferentes maneras de aproximarte a un tema que te gusta y desde la trinchera en la que tú estás. Es decir, yo soy aficionado, no estudié comunicación, pero soy aficionado, me gusta el fútbol y tengo un punto de vista, pues tienes todo el derecho de expresarlo. La diferencia es que hoy la tecnología te permite a ti estar en tu casa y estar generando un contenido, y antes no, antes tú tenías que ir a Televisa o a Multimedios o a una estación de radio y era la única manera en la que podías desarrollar esto. O sea, hace 30 años esto que estamos haciendo era imposible. Tenías que tener un lugar en un canal y que te dieran un programa. O sea, era toda una cadena de cosas la que tenía que suceder. Entonces yo creo que hoy es muy sano, hoy es muy válido. Tiene que haber multiplicidad de voces, no solo en el deporte, como la hay en la política y como la hay en infinidad de temas, y que el público sea el que elija. Y insisto, no quiere, hay gente que tiene el título, la licencia, y no quiere decir que por eso sea bueno, sea responsable y sepa hacer uso del micrófono, y hay gente que a lo mejor no estudió la carrera y tiene un alto nivel ético, moral y de responsabilidad. Entonces, ni una cosa ni otra marca nada. O sea, al final, pues es lo que cada quien desarrolla, lo que te saca adelante. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Toño, pasando un poquito a lo del tema de la empresa actual donde estás, que es Televisa, ¿verdad? Ajá. Sabemos que durante mucho tiempo, pues hiciste, yo creo que una buena mancuerna con Mario Castillejos, que en paz descanse. ¿Qué tan, o sea, bueno, la pregunta va así, ¿qué tan amigos eran o si eran solamente compañerismo dentro de la empresa
y si nos puedes compartir algún, pues no sé si alguna anécdota o algo con lo que tú te acuerdes de él, ¿verdad? Así algo que a raíz de su partida, es con lo que te quedas de él, no sé, alguna anécdota que tengas por ahí. Claro, no, mira, definitivamente yo quiero, lo he expresado otras veces, yo a Mario, yo creo que lo había visto 2 veces o 3 antes de empezar el proyecto de Pasión Futbolera, porque yo tenía unos programas de radio y hacía unas mesas redondas y pues él era de las voces del fútbol local y pues su papá, directivo de Rayados, fundador del club y demás, entonces pues era un invitado que en ocasiones pues iba al programa, pero no teníamos ninguna relación más allá del rato que estaba ahí en la cabina. Y cuando surge en Televisa el proyecto de Pasión Futbolera, le llaman a él. Yo tenía un año fuera de multimedios, yo había terminado mi etapa en multimedios y no estaba en tele en ese momento. Estaba en las transmisiones de fútbol de Televisa haciendo cancha, pero no estaba en tele local. Entonces me llaman a mí y me dicen, oye, ¿te interesa? Hay un proyecto, está Mario Castillejos, ¿estarías tú? Nos juntamos, digo, ya sabía quién era y todo, pero nunca habíamos entrado en detalles. Nos juntamos y tuvimos una conexión maravillosa porque coincidimos perfectamente en la idea de programa que queríamos hacer, que es lo que buscábamos con Pasión Futbolera. Hasta ese momento, hace 25 años, el fútbol, porque así estaban los medios, estaba monopolizado, o sea, la voz del fútbol en Monterrey era Hernández Jr., los argumentos con los que se explicaba el fútbol en general eran muy limitados, no le echaron ganas, sí le echaron ganas, quieren correr al técnico, no quieren correr al técnico, o sea, el fútbol se explicaba por puras emociones y no se explicaba por el juego mismo. Entonces, a Mario le apasionaba mucho la parte táctica, a mí me apasiona mucho la parte periodística, la parte objetiva, a él le gustaba opinar más que a mí, yo he ido aprendiendo a opinar al paso de los años y aprendí mucho con él, pero mi función era más de mediador, entrevistador, entonces tuvimos la fortuna de entender lo que queríamos hacer y de que además no queríamos hacer lo mismo, es decir, él quería desarrollar un rol y yo quería desarrollar otro, los dos encaminados a la misma idea, pero él no quería narrar, yo no quería analizar, entonces nos fuimos complementando muy bien. La parte más interesante pues era la forma de ser, porque él era explosivo, era candente, se prendía en un chispazo, se prendía y gritaba y manoteaba y hacía, y yo todo lo contrario. Entonces logramos compaginar también eso, ya llegamos al paso de los años pues a un punto en donde, oye, hay esta situación, ¿qué hacemos? Pues ¿de qué se trata? ¿De ir a mediar o de ir a reventar? Pues hay que reventar porque la Costa Brava. Pues yo voy, socio, yo voy. Y se aventaba el tiro Mario. Y en otras al revés, no, mira, que hay que llevarla con calma. Ve tú, porque si yo voy, me decía Mario, se las voy a rayar, mejor ve tú, y tú te la llevas tranquila y lo resolvemos. Entonces, ya habíamos incluso entrado en ese nivel de confianza en donde sabíamos cómo éramos, no tomábamos nuestras diferencias como un problema porque a veces queremos hacer al otro igual que yo o lo que es diferente a mí, pues me cae gordo, me cae mal, me molesta. Y aquí no, yo sabía que cuando se requería la energía, la fuerza de Mario, la teníamos, y él sabía que cuando se requería otro tipo de habilidades también las teníamos. Entonces eso nos fue llevando de la mano a 19 años, que fueron los que estuvimos juntos, cuando luego ya lamentablemente Mario falleció. Y anécdotas, te puedo platicar 1,000,000 de anécdotas, muchas que tienen que ver con ese carácter de Mario, de ponerse a gritar en un avión porque no le servían café y pues yo me decía como que no iba con él porque me daba pena, ¿no? Que se ponía a regañar ahí en las azafatas. No, muchísimas anécdotas. Me acuerdo que él siempre me decía cuando estamos en ese tema, hay que hacer esto, y yo le decía, no, hombre, es que pues no me animo, y no solo en cosas de trabajo, a veces en cosas personales. Me decía, socio, ¿y qué tal que cuando te mueras y llegues ahí arriba te dicen que sí se valía y tú toda la vida no quisiste porque te dio pena o porque pensabas que estaba mal, y a lo mejor ya después te van a decir sí se valía, pero pues nunca te animaste? Siempre era su frase. Me decía, ¿y qué tal que sí se valía, socio? Entonces tuvimos una relación de hermanos. Yo soy hijo único, yo no tengo hermanos ni hermanas,
y pues Mario fue ese hermano que la vida me regaló y con el que compartí muchos momentos. Sí. Oye, y aparte creo que el éxito que tuvo, o que sigue teniendo hasta el día de hoy, Pasión Futbolera, yo creo que es ese equilibrio que tenían ustedes dos, ¿no? O sea, como tanto como que el bueno con el malo y así, o sea, para poder sobrellevar este programa, ¿no? Sí, fíjate que se dio natural, es decir, Ajá. no fue planeado, no fue actuado, de que mira, tú gritas y yo no grito, o sea, así éramos, así somos, o así era él y así soy yo, y Sí, claro. se fue plasmando en la pantalla, afortunadamente. Creo que en un programa, pues 2 gritones o 2 callados, pues a lo mejor no funciona de la misma manera. Entonces tuvimos la bendición de que esa relación se dio de manera natural y creo que eso nos ayudó mucho a que el programa fluyera. Cuando él ya no está, pues entramos en un proceso de, pues, ¿qué hacemos con el programa? ¿Cómo le seguimos? Suplimos el personaje, no porque fuera actuado, sino la personalidad de Mario la suplimos con alguien que sea igual que él, pues no, segundas partes nunca fueron buenas, entonces tuvimos que vivir un proceso, pues técnicamente de hacer un nuevo programa, porque ahora la dinámica del programa tenía que ser otra y teníamos poco a poco que ir aflorando las personalidades de los que estábamos o los que fuesen llegando, como ha pasado en estos años, que han llegado nuevos compañeros a la mesa. Sí, claro. Oye, Toño, digo, a lo largo de los años también has vivido muchas finales, ¿no? Estamos hablando de los equipos regios. ¿Qué satisfacción te ha dado también en cuanto a transmitir una final, sobre todo de los equipos regios, vaya? Pues mira, transmitir una final yo creo que es para el narrador igual que para el futbolista jugarla, es decir, es el momento cumbre, si es de la liga, pues la final, si es de un mundial, pues la final, o sea, es llegar a la más alta instancia a la que puedes aspirar, entonces ya narrar una final es altamente emotivo y el que involucre a los equipos de la ciudad en la que yo vivo, en la que he crecido, de la que soy parte de la comunidad, pues le da todavía un valor mayor. Digo, tengo que reconocerlo, que no siento igual narrar una final donde esté involucrado un equipo regio que narrar una final donde no lo esté. Lo haré igual y le pondré emoción y sacaré todos mis recursos, pero en el sentimiento personal, porque estoy imaginándome a la gente, la repercusión que tiene en la ciudad si ganan o si pierden. Entonces, para mí la final Tigres América de Navidad pues fue extraordinaria, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que quizá la más importante por la emoción, por el día, por cómo se dio el partido, por las jugadas que a mí me tocaron, me toca el gol de Dueñas, me tocan los penales que para Nahuel, y junto con esa, la final que Rayados gana al América en el Azteca en 2019, que además se sumó a que en ese año había fallecido Mario, desafortunadamente en ese mismo año, un poco después, falleció mi padre, entonces me tocó llegar a esa final en pleno diciembre con muchos sentimientos encontrados, con muchas emociones, agregando el hecho de que un equipo regio ganara una final en la Azteca. Yo siempre he dicho, si no le vas a la América, ¿cuál es el sueño más grande de un aficionado? Pues que tu equipo le gane una final a la América en el Azteca. Yo creo que es como que la hazaña máxima que incluye todas las emociones por la rivalidad deportiva que hay con América. Entonces, me tocó vivir todo eso en un solo momento. Así que, hablando de finales, creo que esas 2 finales son de los momentos más importantes de mi carrera como narrador. ¿Cuál vendría siendo la primer final que te toca narrar? Mira, yo soy muy malo de memoria y mi papá siempre me regañaba porque me decía que debía haber llevado yo un diario anotando todos los momentos importantes para tenerlos muy presentes, y yo soy malo con las fechas y me traiciona la memoria, pero estuve en finales, ustedes se acordarán a lo mejor más rápido que yo, en las de Tigres Santos y en las de Rayados Santos, que hubo una época en la que se dieron muchas. Sí. Me tocó estar en esas finales. En algunas hice cancha, me tocó Rayados Morelia, pero no narré, estuve en cancha. La de Rayados Toluca también me tocó estar en cancha. En la de Rayados Santos
ya me tocó narrar 30 minutos, narramos Paco Villa, Enrique Bermúdez y yo, 30, 30 y 30. Después ya hubo otras finales que me tocó narrar. A veces me tocaba narrar el juego de ida, que era de visita, y no siempre me tocaba narrar el de local. Fueron diferentes etapas, pero esas de Santos fueron las primeras, tanto con Tigres como con Rayados, que me tocó narrar. Muy bien. Oye, Toño, hace rato platicábamos de Hernández Jr. ¿Tienes alguna experiencia con él? Digo, sobre todo positiva, ¿no? Porque pudo haber alguna diferencia o algo, o lo que haya pasado. Pero alguna experiencia, digo, en este caso, por ejemplo, no sé, narrando un partido, o a lo mejor yendo a otro estadio de visita, no sé, algo que nos quieras platicar de eso. Sí, mira, la verdad es que fue un privilegio estar con él. Como bien dices, había diferencias o las fue habiendo al paso del tiempo. Era una persona de un carácter complicado, entonces había que pues, tratar de entenderlo y ir sobrellevando la situación. Pero obviamente al inicio, pues yo estaba recibiendo una gran oportunidad, entonces pues yo no estaba para andar ni poniendo condiciones ni asumiendo posturas, era aprender y aprender y aprender. Y a veces también aprendes de lo que quieres imitar, pero también aprendes de lo que no quieres hacer. Entonces, las dos experiencias son positivas. Yo lo que más valoro de Roberto era su capacidad para narrar. O sea, para mí es pues, uno de los 2 o 3 narradores más importantes en la historia de México. Sus condiciones, su ritmo, la emoción que le ponía, los cambios de ritmo que él tenía cuando te llevaba en aquellas tardes de lo que hablábamos al principio, estar sentado al lado de una radio y no tener más que lo que él dijera y el tiro y luego se quedaba callado. No pasa nada, y ¡pum! Te subía, te bajaba la emoción, o sea, todo ese tipo de cosas son habilidades. Yo no sé si las traía en la sangre, si las fue aprendiendo con el tiempo, pero era un verdadero maestro de la crónica. Él entra a un grupo de narradores de televisión nacional que eran muy cerrados, en aquella época más todavía, o sea, siempre los medios han estado centralizados como muchas cosas de nuestro país. Hoy esto se ha abierto bastante, pero en aquel tiempo eran 4 o 5 voces y todos eran de la capital y eran los que estaban ahí en Televisa. El que él se lograra meter, el que él lograra estar en varios mundiales, narrar una final en el Mundial de Italia, o sea, son cosas muy relevantes y a mí me tocó de cerca o no tan cerca, pues ser testigo de todo esto y como les digo, aprender de las cosas que me gustaban y aprender a no hacer las que no me gustaban, pero traté de tomar en todos los casos pues experiencias positivas de ese gran privilegio que tuvo estar al lado de uno de los narradores más importantes de la historia de nuestro país. Claro. Sí, totalmente. Hace rato hablamos sobre las redes sociales. Sabemos también que tienes un podcast con Gaby Batocletti. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, tenemos varios espacios o participo en varios. El que mencionas con Gaby es un programa que se llama 360 Femenil. Pertenece a Posta Deportes, que es un medio digital en el que colaboramos Gaby y yo. Es un programa semanal en donde hablamos, como lo dice su nombre, de todo el entorno del fútbol femenil, principalmente de Tigres y Rayadas, pero en general del fútbol femenil, de la selección nacional, y pues ahí es donde compartimos muchos minutos semana a semana hablando de esto. A Gaby y a mí nos tocó ser compañeros en las transmisiones del streaming Tigres, cuando Tigres empezó a transmitir por Facebook sus partidos de femenil, independientemente de que iban por la tele, se transmitían por Facebook, y era una transmisión del club, no era de la televisora, era del club, y ahí nos tocó compartir. Entonces empezamos a involucrarnos, digo, ella ya lo estaba y yo empecé a involucrarme más todavía en el fútbol femenil, que además me gusta, me llama mucho la atención, me divierte, y empezamos con ese espacio. Adicionalmente, yo tengo mi podcast que se llama Con Alma, Vida y Corazón. Hace algunos años había hecho una primera temporada y lo paramos, y ahora con el motivo de los 40 años que estoy celebrando de carrera, que empecé en 1985
con esta etapa que les decía al inicio en el periódico El Norte, pues ahí estoy invitando personajes, amigos, compañeros que en algún momento de estos 40 años hemos compartido, ya sea porque fueron jugadores y me tocó entrevistarlos, o me tocó narrarles algún gol, o compañeros de los medios de comunicación que juntos hemos ido caminando a lo largo de estos 40 años. Ese ya es un espacio personal y que es en el que estoy actualmente pues trabajando con mayor empeño en la parte de redes sociales. Oye, y hablando de eso, Toño, ¿cuáles son tus redes aquí para que toda la raza te vaya a seguir? Sí, mira, en todas las redes estoy como Antonio Nelly Oficial, excepto en X, que estoy como Antonio-Nelly. ¿Por qué le puse el guión bajo en medio? No sé, pero fue la primera red que tuve. Bueno, tenía el Facebook personal, pero la primera red que tuve y bueno, así le puse. Pero ya todas las demás son Antonio Nelly Oficial. En mi canal de YouTube, además del podcast, hay un montón de videos que, por cierto, en la pandemia tuve el tiempo, con el apoyo de un amigo, de empezar a digitalizar un montón de cassette VHS y beta y de todos los que se fueron acumulando durante tantos años, los pasamos a digital y todo eso está en mi canal de YouTube. Hay programas de Fútbol al Día, del Juego del Hombre, de 12 Deportes, obviamente de Pasión Futbolera, está el primer programa, están programas que yo fui considerando importantes y que tuve la oportunidad de grabar, algunas narraciones de algunos partidos, unas donde es la narración con la imagen del juego y otras donde es la narración con la cámara en el palco, donde nos grabamos en ocasiones para pues también compartir eso con la gente. Entonces ahí en el YouTube pueden encontrar todo ese material. Qué padre. Para todos aquellos que nos gusta el romanticismo y ver ¿verdad? Ahí tenemos esta buena opción en el canal de Toño Nelly para que lo vayan a checar. Toño, una pregunta como de aficionado, ¿verdad? Porque obviamente uno estando de este lado, pues se puede decir que mira a la gente de los medios como pues referentes, ¿verdad? Referentes obviamente del trabajo que hacen. A estas alturas, pues ya a nivel nacional, yo creo que muchos compañeros tuyos del medio han, pues, digamos, declarado no fanatismo, sino a qué equipo le van, vaya. No sé si tú lo hayas declarado alguna vez y si ha sido así, no sé si nos quieras compartir algo de eso, o si es algo que es muy tuyo, o no sé, desconozco la respuesta. Claro. Mira, lo he declarado muchas veces, pero no me creen. Yo siempre digo, y es real, el que lo quiera creer, pues está bien, y el que no, pues se respeta, pero yo desde que empecé mi carrera, como les comenté, a mí me apasiona la comunicación, me apasiona la narración. No llegué a narrar porque era fan de un equipo y entonces me quise hacer narrador para hablar más de ese equipo en la tele o en la radio. Entonces, sí, yo tuve muy claro que mi objetivo es, pues, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y en una ciudad polarizada por dos equipos, y polarizada en el buen sentido, donde hay una rivalidad, el asumir una postura a favor de un equipo, pues automáticamente te ponía en contra del otro, que no quisiera, que o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, sí, yo opté por asumir una postura neutral, en donde dije, yo no voy a seguir a un equipo. Bastante responsabilidad y bastante energía me quita mi propio trabajo, como para aparte agregarle la emoción de estar contento o estar enojado o estar triste porque mi equipo ganó, porque el otro equipo ganó y el mío perdió. O sea, era agregarle dificultad a mi trabajo. Hoy las épocas han cambiado. Hoy, como decíamos, con la aparición de redes sociales y de tantas voces, se ha vuelto ya incluso una moda. O sea, hoy casi es mandatorio que tengas que declararte que le vas a un equipo. Yo tengo compañeros que se han asumido seguidores de un equipo al que no le van, pero públicamente dicen que le van porque sienten que tienen que irle a alguien, y ya que van a mentir, pues eligen el que más les conviene, el que tiene más público,
el que tiene más seguidores, y bueno, cada quien se respeta. Si me preguntas, antes de estar en los medios, yo siempre esto lo platico y no tengo ningún problema en hacerlo. Yo vivía en una calle en donde en la esquina, en aquellos años, estoy hablando de los 70s, principios de los 80s, se cambió a vivir ahí Pepe Sánchez. A Pepe, que le tengo un gran cariño y un gran afecto, llegó a jugar para Rayados de Monterrey. Entonces, imagínate, los niños de la colonia, le fueran a quien le fueran, pues ahí en la esquina vivía un jugador de los Rayados de Monterrey. Y sí, no era una época de muchos medios, de mucho periódico, pues el periódico era lo único que había, o sea, pues estaba ahí en la esquina, ¿no? Entonces, pues íbamos a verlo cuando salía, nos saludaba, a veces peloteaba ahí con nosotros un ratito, y recuerdo que vivía ahí por Eugenio Garzazada, Carretera Nacional, y los viernes en la tarde él salía con su mochilita, cruzaba la avenida y pasaba el autobús de los Rayados, lo recogía y se lo llevaba al Cerrito en aquel tiempo a concentrarse porque tenía partido al día siguiente. Pues todos los chavitos de la colonia cruzábamos la avenida y estábamos con él, y llegaba el camión y se subía y lo saludábamos, y había veces que él nos llevaba en su carro entre semana cuando tenía entrenamiento, nos llevaba al Cerrito y veíamos el Interescuadras. Entonces tuve mucha cercanía en esa época con él y con jugadores de Rayados, porque pues a través de él empezamos a conocer como niños, no eran amigos ni nada, simplemente como fans. Y en aquella época Rayados jugaba en el Estadio Universitario, todavía no venía a jugar al TEC. Y yo recuerdo que mi papá me llevaba todos los sábados al fútbol a los dos equipos. Mi papá, a pesar de ser uruguayo y a pesar de ser sudamericano, era muy mesurado para ver el fútbol. Mi papá le iba al Monterrey, pero me llevaba a ver a Rayados y a ver a Tigres. Siempre íbamos, o la mayor parte de las veces íbamos a ver a los dos equipos. Entonces, cuando Rayados se cambia al TEC, yo vivía en el sur de Monterrey, pues me quedaba ya estaba yo en secundaria, empezando la prepa, ya me movía yo solo, pues ya de repente, ¿a qué partido voy? Pues voy al de Rayados porque era el que me quedaba casi hasta caminando, me puede ir de la casa al Estadio del TEC. Entonces, si me quieres poner en ese predicamento, te diría, pues durante la etapa que no me dediqué a esto, pues tuve una mayor cercanía por los anécdotas que les acabo de platicar con Rayados, pero curiosamente después empiezo a trabajar y durante muchos años recientes tuve una mayor cercanía con Tigres porque Rayados se cambió a televisora y la gente empieza a querer encontrar, es que eres Tigre, pues no es que sea Tigre, es que nomás tenía Tigres, no podía narrar Rayados, y ahora se fue Tigres y ahora narro Rayados, entonces les digo, pues ahora le voy a Rayados porque narro Rayados. Entonces entiendo la parte del aficionado que tiene unos colores y que no concibe que tú no tengas unos colores, pero en mi caso realmente, pues yo qué más quisiera, que Rayados llegue a la final y cuando no llegue Rayados llegue Tigres o al revés, o que lleguen los dos. Para mí es más trabajo, es más éxito, es más posibilidades de que la ciudad en la que vivo esté en algarabía. Entonces doy una larga explicación porque no es nada más negar, le voy a pero no digo, pues no, si le fuera de manera recalcitrante a uno, pues lo diría. Aparte, el trabajo me ha llevado a estar en etapas muy bien con Rayados y luego cambia la directiva, cambian las condiciones y ya no te llevas tan bien, y con Tigres pasa igual, ha habido directivas con las que hemos tenido mejor relación y otras con las que no tanto. Entonces, agregarle a todo eso la emoción personal a mí no me gusta, pero respeto y entiendo que hoy es casi una moda. Sí, claro, sí, mucho. Oye, Toño, precisamente tanto eso de las finales que ha llegado Tigres y Rayados, ¿cómo viste esa final de Tigres y Rayados, la final regia, vaya? Fíjate que es bien curioso porque ahorita que me preguntaron las finales que más he disfrutado, no mencioné la final regia. Curiosamente, a pesar de ser un partido que en la ciudad esperábamos de toda la vida, o sea, desde niño estás esperando la final Tigres Rayados o Rayados Tigres, y cuando se dio la final, yo la veo como narrador, es decir, me quedo con recuerdos más gratos de la de Tigres América y la de la Rayados América por las jugadas que me tocó, por cómo fue el partido, pero fundamentalmente por las jugadas que me tocaron. O sea,
a lo mejor no tuve la fortuna de estar en el tiempo del partido donde se dio el gol o la jugada decisiva. Entonces, es muy curioso porque no la tengo como esa gran final en la que me tocó participar, a pesar de haber estado ahí, a pesar de haber narrado en el juego de ida y en el juego de vuelta, cosa que no es usual, que salvo excepciones como Enrique Bermúdez y ahora Andrés Vaca, pero no era muy usual que el mismo narrador estuviera en las dos. Bueno, a mí me tocó esa fortuna pues, por ser de Monterrey, pero no la tengo con un recuerdo tan vibrante. No te sabría explicar por qué, pero recuerdo más otros partidos que la final regia, a pesar de haberle esperado durante tantos años. Sí, es que yo creo que esa final fue como que muy tensa, ¿no? Desde el día que supimos que los dos iban a llegar a disputar esa final. Fue demasiada la tensión y yo creo que por ahí a lo mejor también mucha gente se queda con un sabor de boca o no sé cómo llamarlo. Sí, a veces son partidos tan esperados en el que hay tantas emociones, donde el riesgo de perderla pesa tanto que se deslucen, es decir, no la juegas con soltura, no la juegas libre, la juegas con mucha presión, juegas a no equivocarte, a esperar a ver si se equivoca el otro. Digo, si ha pasado en el Toluca América recientemente, pues así se jugaron los 180 minutos. Imagínate en un duelo como este que ninguno de los dos quiere pasar a la historia como el equipo que perdió la primer final regia. Entonces, eso creo que cambia drásticamente las condiciones bajo las cuales se juega un partido y me parece que eso influyó mucho en esta serie. Sí, claro. Oye, Toño, ya para que tu tiempo ¿qué puedes platicar de Regios? Porque también es un proyecto ahí como que está agarrando fuerza. Fíjate que de Regios para Regios es muy interesante porque surgió ante la idea de que en Monterrey ese apasionamiento que tenemos por nuestros propios equipos hace que la gente no le preste tanta atención a la selección nacional. Volteamos a ver a la selección a lo mejor en el Mundial o en la final de un torneo, pero en términos generales no somos muy seguidores de la selección y hasta la vemos quizá con cierto desprecio y nos cae gorda la selección como si fuera el América o como si fuera un equipo capitalino de esos con los que hay mucha rivalidad. Entonces, esto ya se había hecho hace algunos años, poca gente se acuerda. Hicimos de Regios para Regios Mario Castillejos, Roberto Gómez Junco y yo. Nada más que en aquel tiempo, para poder escuchar el audio regio, tenías que usar un sistema que se llamaba SAP, en donde en tu control remoto le podías picar y viendo el mismo canal cambiabas de audio. Tenías un audio 1 y audio 2. Y pues, en muchas teles no existía el sistema, otras pues no le entendíamos cómo era, entonces no tuvo tanto peso y se acabó muy pronto. Entonces ahora en TUDN se retoma esta idea, se replantea, pero se hace un cambio importante, que es decir, se cambia de origen el audio de la transmisión y tú poniendo en Monterrey el canal 5 estás escuchando de Regios para Regios. ¿Y cuál es la idea? Que Voces Regias te lleven los partidos de la selección pensando en que vamos a hablar de la selección como hablamos de la selección en la ciudad de Monterrey. Si los regios somos críticos con la selección, pues en la transmisión vamos a ser críticos con la selección, no vamos a ser porristas, no vamos a inflar el globo, o sea, vamos a analizar a la selección con la mentalidad con la que el regio pues ve y juzga y critica a la selección nacional. Y afortunadamente esto empezó 2 años antes del Mundial de Qatar y se ha mantenido hasta la fecha, lo cual pues está respaldado por el éxito que ha tenido, por la aceptación que la gente de Monterrey y del Estado de Nuevo León le ha dado a este concepto. Estamos con Aldo Farías, con Caro Weigen, está en este momento Jonathan Orozco, pero hemos tenido una serie de invitados que han estado ligados, ya sea que son regios o que han pertenecido a los equipos regios, y los hemos invitado, algunas incluso de Cireno Ibáez, como cuando era jugadora de Rayadas. En fin, hemos ido sumando una serie de voces, pero que todas tienen una conexión
con el fútbol regiomontano y la verdad es que ha funcionado bien, lo dicen los ratings, lo dicen los números y pues ahí vamos encaminados a un próximo mundial, entonces estamos muy contentos, es una posibilidad de narrar a la selección en un mundial en esta modalidad que es para el Estado de Nuevo León y pues muy agradecidos con la afición que nos ha seguido. Qué padre. Oye, para ir cerrando esto, Adrián, ¿tienes algo que comentar? Pues no, yo creo que básicamente muy, muy satisfecho con la plática que hemos tenido aquí con Toño, las anécdotas que nos ha contado, pues la verdad muy interesantes, me han gustado mucho y yo creo que uno como aficionado, lo vuelvo a repetir, siempre mira a la gente de los medios como referentes de verdad, de lo que viene siendo en este caso el fútbol mexicano, que uno es el que sigue regularmente y no se imagina muchas veces qué tantas cosas puede haber detrás de estos referentes, ¿verdad? De los medios, de qué tantas experiencias o qué tantas cosas han vivido o han pasado durante su vida y pues la verdad ha sido una muy buena charla, me ha agradado mucho y pues nada, yo creo que agradecer principalmente a Toño por su tiempo, que sabemos que es muy valioso, ¿verdad? Y pues esperando ahí tener igual una charla más adelante si se puede en otra ocasión. No claro sé. que sí, con mucho gusto. Yo soy el agradecido con ustedes por pensar que lo que yo les diga puede ser de interés para ustedes y para quienes lo siguen. El tiempo de todos es valioso, el de ustedes, el mío, el de todo el mundo. A veces podemos tener un poco más de ocupaciones o un poco más de compromisos, pero al final todos tenemos cosas que hacer y cosas importantes. Yo les agradezco. Y sí me gustaría, yo les propondría que en algunos meses avanzado ya el siguiente torneo, pues hablemos, pero uno que sea nada más de Tigres, que ustedes son seguidores de Tigres, pues que analicemos cómo va Tigres por allá de la recta final del próximo torneo y platiquemos específicamente del momento futbolístico que en ese instante esté pasando el cuadro de Tigres. ¿Cómo ven? Apuntadísimo. Muchas gracias Sí. ahí por tu tiempo. Bueno, y hasta aquí en este video, recuerda que suscríbete, deja tu like, comparte y síguenos. Ahí sigue en las redes sociales aquí a los invitados y nos vemos en la próxima.